Hola, en este vídeo vamos a tratar las preguntas diagnósticas y concretamente un tipo de pregunta que se conoce con el nombre de preguntas bisagra. Si preguntamos al público en general y sin dar ningún contexto qué es esta imagen que estamos viendo aquí, pues nos vamos a encontrar respuestas variadas. Por ejemplo, algunos van a decir, pues es un triángulo, otros van a decir, pues es una señal de tráfico, o a veces te dicen, esto es un triángulo al revés, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si no damos un contexto, pues cualquiera de estas respuestas puede ser válida. En cambio, si decimos que esto lo preguntamos en una clase de matemáticas en el ámbito de geometría y alguien nos contesta que esto es un triángulo al revés, pues aquí tendríamos nosotros que aclarar que los triángulos no están al revés, porque los triángulos no tienen posición. Es decir, lo que en el mundo real no es ningún error, en matemáticas puede ser, en el ámbito de las matemáticas podemos considerarlo un error de concepto. Entonces, ¿qué es lo que queremos averiguar cuando hacemos preguntas bisagra? Pues muchas veces lo que tenemos que procurar es averiguar cuáles son esos conocimientos que nos vienen del mundo externo o de conocimientos anteriores que se han aprendido de una manera incorrecta o sesgada o con prejuicios que están interfiriendo en el conocimiento profundo de nuestra propia materia, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. En esta versión de pregunta bisagra tenemos una versión 1 y una versión 2. Es la misma pregunta, ¿eh? Y la pregunta es cuáles son seres vivos, cuáles de estos cuatro son seres vivos, ¿eh? Vemos que en el primer caso hemos puesto pues una piedra, una silla, una hormiga y un pájaro. La versión 1 seguramente los alumnos pues la van a responder con mucha facilidad. Esto estamos pensando en un primero de primaria, por ejemplo, la van a responder con mucha facilidad. ¿Por qué? Pues porque no está claro, ¿no?, que una hormiga y un pájaro pues son seres vivos para ellos. ¿Por qué está tan clara la versión 1 y en cambio la versión 2 no está tan clara para ellos? Fijarnos, la versión 2 pone la hierba, un coche, una tableta y un árbol. ¿Qué sucede? Que los seres vivos que hemos elegido en la segunda pregunta resulta que no son animales, y resulta que no se mueven. La hierba, pues en principio es difícil verla moverse, y entonces les va a costar más. Es mejor pregunta la segunda que la primera si lo que queremos es averiguar cuáles son los conceptos previos erróneos que pueden tener los alumnos. ¿Por qué? Pues porque los alumnos de primero de primaria, uno de los errores típicos que tienen cuando intentan detectar cuáles son los seres vivos, a veces lo que piensan es que son seres que se mueven, ¿no?, que se pueden desplazar. Entonces, por eso es mejor ponerle la segunda pregunta si lo que queremos averiguar es eso. Obviamente, cuando hacemos este tipo de preguntas no es para pillar, o sea, no es para poner nota, es simplemente para averiguar lo que saben, y después poder tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué sucede? Que si en esta pregunta los alumnos tenemos unos cuantos que pues nos han marcado un coche como respuesta correcta, como ser vivo, pues ya sabemos cuál es la naturaleza del error que tiene, ¿eh? Entonces, la propia pregunta nos está ayudando a después enfocar la actuación. Vamos a ver este segundo ejemplo que está tomado de la prueba Teams de matemáticas. Podemos ver que las preguntas son muy similares, es decir, qué fracción es menor en la primera versión y qué fracción es mayor en la segunda versión. Es decir, estamos preguntando el mismo concepto matemático. Pero resulta que en la primera pregunta nos la han respondido con acierto el 88% de la gente. En cambio, en la segunda pregunta pues resulta que solamente lo han acertado el 46% de los alumnos. Obviamente es la misma muestra de alumnos, ¿no? Y curiosamente hay un 39% de alumnos que se ha equivocado, pero es que además se ha equivocado en la misma pregunta, ¿no? Entonces, pues esto es una cosa cuanto menos curiosa, ¿no?, que se confundan cuando antes resulta que sí lo sabían y además que se confundan todos en la misma. Aquí está pasando algo con el diseño de la pregunta, ¿no? Entonces, para averiguar qué es lo que está pasando, lo que tenemos que pensar es cuáles son los errores típicos que tienen los alumnos cuando están trabajando el tema de comparar fracciones entre ellas, ¿eh? Y muchas veces lo que sucede es que ellos pues simplemente piensan en el denominador y entonces dicen pues miran a ver si es más alto o más bajo y entonces pues eligen según lo que le estén preguntando el más alto o el más bajo y el numerador pues simplemente pues se les olvida o les supone demasiado esfuerzo
pensar cuál es la operación que tienen que aplicar, o no la entienden, o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso la primera pregunta la han respondido correctamente la inmensa mayoría, ¿sí? Porque solamente mirando el denominador es posible acertarla. En cambio, la segunda pregunta, si hacemos esa misma lógica de mirar solamente el denominador, no la acertamos. ¿Por qué? Porque el numerador nos está llevando a una respuesta correcta diferente, ¿eh? Y entonces es muy curioso, porque si en la segunda versión de la pregunta sumamos ese 46% y ese 39%, nos da aproximadamente ese 88% que respondían acertadamente en la primera versión. Entonces, ¿a dónde vamos con esta historia? Es mejor la segunda pregunta que la primera. ¿Por qué? Porque en la primera los alumnos están acertando, tenemos un 39% de alumnos aproximadamente que la está acertando por motivos equivocados, es decir, no está aplicando el razonamiento y la lógica que nosotros queremos que apliquen, ¿no? En cambio, en la segunda versión sí que vemos quiénes son esos alumnos que están aplicando una lógica que no es la adecuada, ¿no? Y por lo tanto podríamos trabajar específicamente con ellos los temas correspondientes para que puedan aprender esto bien, de relacionar bien estas operaciones matemáticas, ¿no? Y estos conceptos. Entonces, bueno, pues la pregunta bisagra sirve para esto precisamente, sirve para averiguar los errores de los alumnos y la naturaleza de los errores, ¿no? Por último, una pregunta bisagra, ¿cómo la podemos plantear didácticamente en clase? Pues la pregunta bisagra tiene que plantearse sobre un tema que sea clave, del tema que estemos trabajando, ¿vale? No sobre una anécdota. Entonces hay que prepararla muy bien, ¿no? Se plantea durante la clase, los tienen que responder todos los alumnos de una manera ágil o rápida, pues por ejemplo con un sistema de códigos QR, o escribiéndolo en un papel y mostrándolo a todo el mundo, o algo así, ¿no? Entonces el docente tiene que poder recoger todos esos datos de una manera ágil y rápida, y poderlos interpretar rápidamente, para poder tomar una decisión de si seguir, porque entiende que el concepto está bien entendido, o si hacer una parada y hacer otro tipo de actividades hasta que todos los alumnos, o hasta que al menos los alumnos que no lo sabían, pues lo entiendan bien. Esto, insisto, que hay que hacerlo con conceptos que sean clave, porque si tenemos alumnos en clase que no están siguiendo un concepto que sea clave, pues lo que va a suceder es que se nos van a ir quedando descolgados, y eso no nos interesa ni a ellos ni a nosotros. Así que bueno, pues tienen bastante utilidad. La pregunta bisagra es una pregunta que es difícil de diseñar, porque hay que saber mucho de la materia, y hay que saber de la didáctica de la materia, y además hay que saber también mucho de cuáles son los errores típicos que suelen tener los alumnos, ¿eh? Entonces cuesta mucho diseñarla bien. Ahora, luego, una vez que la tienes, pues es una pregunta que, como la has hecho sobre un tema que es fundamental, un tema que es esencial, pues te dura muchísimos años sin que la tengas que tocar, así que es una inversión. Y hasta aquí el vídeo sobre las preguntas bisagra.